Y os presento en primer lugar, como decía, a Gemma Maya. Ella es la Digital Medicine Head de Iberia, de Angelini Pharma. Es una persona innovadora, entusiasta. Ha sido también Senior Strategy Consultant en Deloitte durante más de 5 años. Y nada, es una persona que os va a enamorar con lo que explica. Es una gran profesional y de verdad que le agradezco que esté aquí. Lo único que ella va a hacer su ponencia ya mismo y va a tener que marchar. A los demás os pediré que las preguntas las podemos hacer al final, pero si tenéis alguna pregunta para Gemma, yo se la puedo recoger y se la puedo lanzar antes de que marche, porque le ha salido un tema profesional y me ha pedido que os excuse, hará su intervención y marchará. Pero bueno, cualquier cosa, si no después, también os puedo contactar con ella. Pues adelante, Gemma, la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias por esta introducción. Voy a compartiros mi presentación. Perfecto. Espero que la veáis bien. Si no, por favor, hacedmelo saber. Y me ha encantado esto que justo está comentando Joana, ¿no? Yo he estado bastantes años en Deloitte Digital haciendo consultoría estratégica de transformación digital en diferentes sectores y yo no quería trabajar para Pharma. Yo empecé con banca, fast moving consumer goods, con diferentes temas y no quería irme a Pharma porque me parecía que era el sector que menos digitalizado estaba y que no veía el valor de la digitalización. Y luego llegó el COVID y realmente ahí me reenamoré, ¿no? Porque hay tanto por hacer en Pharma y sobre todo el impacto de la estrategia digital no es vender más hamburguesas, no es vender más camisetas, es mejorar la calidad de vida y la salud de las personas. Yo creo que su potencial es tremendo y ahí me tenéis una apasionada de este sector y de cómo la transformación puede impactar y espero poderos compartir hoy un caso de uso que sea útil. Voy a empezar por muy brevemente presentaros a Angelini Pharma por aquellos que no nos conozcáis. Angelini Pharma es una empresa de más de 100 años basada en Italia, pero en España lleva más de 50 años. Para aquellos que igual os suenen las pastillas Juanola, son de Angelini Pharma, las típicas que nuestras abuelas llevaban en el bolso. Somos una compañía de aproximadamente un poco más de 1 billón de sales. Estamos presentes en más de 25 países, sobre todo a nivel europeo y en Estados Unidos, aunque nuestros productos están en más de 70 países y ya estamos por encima de los 3.000 colaboradores. Angelini Pharma, y me voy al propósito, porque no tenemos que olvidarnos que al final lo más importante, cualquier estrategia digital va al propósito de las compañías y al por qué hacemos las cosas, y son nuestros pacientes, ¿no? Nosotros trabajamos en lo que llamamos Brain Health, lo que estamos viendo que es la siguiente gran pandemia que estamos viviendo. Pensad que todo el tema de la salud mental y la salud del cerebro en España murieron, y es muy duro, más adolescentes de suicidio durante el COVID que de COVID per se. Hay que hablar de la salud mental y de las enfermedades del cerebro, ¿no? Porque la esperanza de vida, gracias a los avances de Pharma, ha avanzado mucho, a los avances en salud, pero nuestro cerebro sigue sufriendo de muchas patologías, ¿no? Y hoy quiero dedicar un minuto a que entendáis la epilepsia y entendáis el por qué hicimos lo que hicimos en Angelini Pharma. A nivel europeo hay más de 400.000 nuevos casos cada año de personas con epilepsia. Cada minuto se identifica una persona con epilepsia. De cualquier edad, es la 4ª enfermedad neurológica más común, pero lo más importante es que todas estas enfermedades a nivel del cerebro van de la mano de muchas comorbilidades psiquiátricas. Casi la mitad de todos los pacientes que sufren epilepsia tienen algún tipo de enfermedad a nivel de salud mental, porque es muy duro convivir con ese tipo de enfermedades, hay mucho estigma y eso genera mucha depresión, ansiedad y otros tipos de comorbilidades psiquiátricas a nivel de salud mental. Nosotros hablamos siempre de que todo el tema neurodegenerativo, todas las enfermedades neurológicas, va mucho de la mano de todos los temas psiquiátricos o de temas de salud mental, ¿no? Sobre todo por el estigma que hay alrededor de las enfermedades del cerebro. Hay mucha discriminación a nivel de las familias, los cuidadores, y hay mucha sensación de vivir las enfermedades del cerebro solos, ¿no? La comunidad no las entiende, no acaba de entender la enfermedad, el estigma que supone. Y aquí es donde Pharma tenemos un rol, ¿no?, que jugar. Se habla mucho del rol de las farmas a nivel educativo en los profesionales sanitarios, pero es que los pacientes son las personas, también nuestro cliente son las personas. Y hay un músculo financiero que a veces tenemos las empresas farmas que también
tiene que servir para ayudar a que estas enfermedades se hable de ellas, se conozcan, no solo en que se prescriban nuestros productos, sino en que también la gente entienda mejor qué son las enfermedades del cerebro, qué implican y cómo tratarlas, ¿no? Y que cuando alguien diga tengo epilepsia dentro de su círculo cercano, no se lo miren como algo extraño y la gente entienda qué es y sepa cómo actuar. Y en ese contexto es cuando creemos que el digital tiene un poder magnífico, ¿no? Antes, y siempre hablamos en Angelini Pharma de cómo podemos usar la tecnología y el digital para hacer cosas que la industria farma hace 10 años, si no hubiera esas tecnologías, no se habrían podido hacer o se habrían tenido que hacer de una forma diferente, ¿no? La industria farmacéutica ha divulgado sobre sus patologías siempre, pero lo hacía uno a uno, ¿no? Pensad en hace 10 o 20 años. Habría sido muy difícil ir a la población general y hablarles de epilepsia, ir convenciendo uno a uno a través de medios genéricos, a través de televisión, por ejemplo, de lo que era la epilepsia o a través de la prensa, ¿no? De toda la vida. Ahora podemos usar medios tan brutales como son las redes sociales para hablar de nuestras áreas terapéuticas y para hablar por primera vez algo que cuesta mucho en farma directamente con nuestros pacientes, porque aunque los farmacéuticos son nuestros clientes, los médicos son nuestros clientes y nos sentimos más cómodos ahí, realmente cuando tenemos más impacto y cuando cambiamos vidas es viendo a nuestros pacientes últimamente, ¿no? Y aquí, y más cuando vamos a targets jóvenes, que en salud mental hay un problema tremendo, en salud del cerebro y en epilepsia hay mucha gente joven que es diagnosticada por primera vez una crisis epiléptica. Y Dios mío, Dios les salve de ir a Google y ponerlo en Google, porque estuvimos haciendo un challenge con el Impact Hub, con un centro de talento joven, con diferentes universidades, y estudiaron ese Patient Journey. Identificamos un tremendo pain point, que era cuando iban a Google y buscaban información, ¿no? El nivel de fake news, de información falseada o agravada o estigmatizada sobre las crisis epilépticas y sobre la enfermedad. Y dijimos, aquí tenemos que tener un rol activo, tenemos que dar información de calidad y en canales donde los jóvenes se sientan cómodos y que tengan impacto. Y empezamos esta campaña que se llama Epilepsia sin episodios, donde creamos un montón de contenido con un tono mucho más provocativo, hablando de la enfermedad desde un tono mucho más cercano. Lo hicimos, por ejemplo, con un documental donde pacientes explicaban cómo era su vida y cómo había cambiado a raíz de pues, entrar en un Early Access Program de nuestro fármaco y realmente pasar a casi libertad de crisis. Bueno, pero entender, ¿no?, cómo era la vida de estos pacientes con un documental, y luego de este documental hicimos microcápsulas virales en redes sociales y también, como podréis ver aquí, participando con HCPs, con médicos que divulgan en redes sociales, ¿no? Porque los médicos hacen una labor en consulta, pero si pueden capitalizar su conocimiento y su influencia también en redes sociales, el impacto es mucho mayor, ¿no? Hace 20 años solo podían llegar a través de congresos, de la consulta. Ahora tienen ese canal con millones de personas siguiéndolos donde pueden divulgar, ¿no? Y, por ejemplo, también para que veáis aquí yo misma, hicimos acciones virales pues, en TikTok, en redes sociales, por ejemplo, con un filtro de mitos o verdades, ¿no? Para trabajar ese estigma, cosas que crees de la epilepsia y que muchas es que son un mito y simplemente es porque no se ha dado información de calidad, no se ha divulgado, y ahí pusimos un amplio seguimiento de diferentes personas que se atrevieron a hacer el reto en el Día Nacional de la Epilepsia de ¿es verdad o es mentira?, ¿no? Entonces, solo para compartiros, si no me quiero extender mucho porque podría hablar de la campaña Epilepsia sin episodios y de diferentes acciones que hemos hecho bajo ese paraguas con profesionales sanitarios, con asociaciones de pacientes, como veis, con diferentes canales que amplifican a través de las redes sociales. Solo os quería compartir un primer vistazo de lo que han sido los KPIs, y no están 100% actualizados, y me disculparéis, pero hemos llegado a más de 9 millones de personas, con casi 200.000 interacciones, con 12.000 clics, con call to action a saber más sobre el área terapéutica, saber más sobre las novedades terapéuticas, con un 11,3% de engagement rate, directamente con pacientes. Entonces quería romper ese mito hoy de las farmas no podemos accionar pacientes, no podemos hacer engagement con pacientes, porque aquí podéis ver con KPIs muy claros y muy early stage que se puede. Y además tiene un impacto, y no solo se puede, sino que debemos trabajar en el estigma de nuestras áreas terapéuticas y sobre todo en este caso, ¿no?, la gran desconocida,
que es la salud del cerebro y la salud mental. Y solo compartiros ya a nivel anecdótico, y aquí os pongo una persona de mi equipo, que esto es un proyecto que se empezó en España, pero a nivel Angelini Pharma, toda Europa, se reconoció como la mejor iniciativa en los Angelini's Annual Awards, por eso, ¿no? Por el impactar en nuestros pacientes de una forma clara y aprovechando tecnologías digitales que hace 10, 20 años en la industria farma no habríamos podido. Y hasta aquí, sweet and short, espero que haya sido cortito y os haya gustado, un caso de cómo impactar en pacientes en la industria farma. Muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí y si hay cualquier pregunta estaré encantada de compartir. Muchísimas gracias, Gemma. Ha sido empezar con un shot muy importante. Quien dice, ¿no?, el mito de que realmente, de que no se puede, ¿no?, decir el mito de que las farmas no pueden conectar al paciente, pero está clarísimo.